Muy buenas tardes, amigos del Aula de Salud de Torrelavega. Hoy llegamos a la tercera sesión. Y llegamos a la tercera sesión donde el año pasado se interrumpió. El año pasado, tal día como hoy, iba a intervenir gente de Ascasán, porque íbamos a hablar de un tema que es importante, del tema de Ascasán. Se interrumpió, pero afortunadamente hoy retomamos el tema. Miren, esta pandemia está trayéndonos a todos en general cosas que no habíamos vivido nunca, momentos difíciles. Nos ha aislado, nos está haciendo replantearnos muchas cosas. Bueno, pues fíjense ustedes cómo está teniendo que ser todo esto a personas que tienen una discapacidad, que además están más solas. Por eso hoy, precisamente hoy, esta charla que vamos a tener con ellos cobra muchísima más importancia. Pues hoy vamos a hablar de la enfermedad mental, qué es lo que viven los enfermos y los familiares. Y para ello, pues tenemos el amparo de Ascasán y la intervención de doña Arantxa Sánchez Álvara, que es diplomada en Trabajo Social, y don José Ignacio Echevarría, que es miembro del Comité de Ascasán y es una persona que conoce muy bien este mundo porque le vive y porque de alguna forma está afectado. Nos acompaña también el coordinador del Aula de Salud y de alguna forma el padre de estas jornadas, que es el doctor Luis Alfonso Hernández. Yo querría introducir el tema haciendo una pregunta a Arantxa. ¿Qué es Ascasán? Bueno, las siglas de Ascasán se traducen en Asociación Cántabra Pro Salud Mental. Ascasán surge en los años 90 a partir de un grupo de familiares de personas con problemas de salud mental que en aquel momento sí que es cierto que a nivel sanitario veían las necesidades de sus hijos, hermanos o allegados cubiertas, pero que en el día a día encontraban un vacío en cuanto a si su proyecto vital se había truncado, pues no podían continuar a lo mejor con una vida laboral, con una formación académica ¿y qué hacen? ¿A qué dedican, no, el tiempo? Entonces, bueno, pues se agrupan, crean la asociación con el objetivo, bueno, pues un poco de dotar de una adecuada red de recursos, de atención, de recursos donde sus familiares pudiesen ir a hacer un poco ese proceso de rehabilitación psicosocial que tanto escuchamos hablar. Por suerte, y 31 años después, la entidad ha crecido, ha desarrollado, eso es, ¿no?, diferentes recursos de atención diurna, residenciales, programas, y como decimos, engloba tanto a los enfermos como a las familias, porque ambos tienen sus propias necesidades y ambos necesitan también de atención. Ya, solamente una pregunta más, Arantxa. Es decir, Ascasán por una parte se ocupa de la atención de la gente con enfermedades de este tipo y además ayuda a sus familias. Es decir, en paralelo. Eso es. Porque también, por lo que estás diciendo, las familias necesitan ayuda para entender. Las familias, efectivamente, en los momentos en los que la enfermedad puede debutar, todos los inicios y comienzos son difíciles y en muchas ocasiones es difícil también hablar en torno a la evolución o el pronóstico de esa enfermedad. Pero sí que es cierto que están ávidas de información relativa a qué puedo hacer yo también para manejar esta situación en mi día a día. Con la mejor de sus intenciones, en ocasiones hacen lo que está en su mano, pero efectivamente pueden darse situaciones en las que incluso, por poner un ejemplo, ¿no?, la sobreprotección, cuando tendemos, ¿no?, a victimizar al enfermo, pues juegan malas pasadas, ¿no?, porque en realidad lo que hacemos es
mermar sus capacidades de autonomía o mermar sus capacidades de mejora. Entonces, el programa para Escuela de Familias, y que es un programa bueno, pues que la entidad desarrolla desde sus inicios, como decimos, va específicamente dirigido a las familias y, como decimos, pues en estos 31 años de andadura sigue siendo uno de los más potentes, porque esa demanda siempre está ahí, de acompañar incluso en ese proceso. Y muchas veces, bueno, pues los profesionales que imparten esas sesiones, que son de la rama de la psicología, dan esas herramientas, ¿no?, esas pautas, esos mecanismos, esa información, pero también entre los iguales, ¿vale?, en esas sesiones formato grupal, donde yo me siento con la libertad de expresarme, de exponer cómo me siento, por qué situaciones he vivido y me identifico con el de al lado. Esa relación de iguales también aporta mucho beneficio. Sí. Solamente una cosa más, y esto es para ti, José Ignacio. Desde dentro, desde Ascasam, ¿creéis que la sociedad os entiende? Es decir, ¿estamos suficientemente informados y comprendemos los problemas y tenemos capacidad de ayudar? Yo creo que no. Pero rotundamente no, porque no hay, pienso yo, la suficientemente visibilidad de las personas que sufrimos un trastorno de salud mental. Incluso no disponemos de los recursos necesarios, haría falta bastante más inversión, y la gente sigue teniendo ese estigma social que se remonta hace mucho tiempo, cuando a la gente con algún trastorno mental se les encerraba en manicomios, se les daba baños de agua helada y cosas así, ese tipo de barbaridades. Y hoy en día la gente muchas veces le hablas de esquizofrenia y se asusta. Ya, pero fíjate que en este momento estamos aquí sentados y estamos hablando de ello con naturalidad. Incluso dentro de los profesionales de la medicina se está defendiendo muy claramente la integración. De hecho, fíjate, tú estás dirigiéndote a toda la gente del aula de salud del Ayuntamiento de Torrelavega, de una zona muy amplia de Cantabria. Más. O sea, yo creo que algo sí que estamos avanzando. Por lo menos los profesionales ya están muy concienciados, yo creo. Yo, en mi experiencia, sentí la necesidad de que mi diagnóstico fuese diagnosticado a tiempo, porque los medios de atención primaria, por lo menos en mi caso, no supieron ver mi trastorno. De hecho, me diagnosticaron de diabetes, y así estuve durante 6 meses hasta que por fin dieron con ello. Es importante, yo creo que la utilización correcta de las palabras. Y veo que por ahora no hemos utilizado todavía la palabra enfermedad mental. Estáis hablando de salud mental. Los que hemos estudiado psiquiatría sabemos que dentro de la pérdida de la salud mental, lo mismo que la pérdida de cualquier otro área de la salud, engloba muchas enfermedades y muy distintas. Esto también ocurre en la enfermedad mental, en la psiquiatría. Aclararnos un poco más, ¿qué tipos puede haber a nivel, digamos, global, para que nuestros telespectadores entiendan que dentro de la enfermedad mental se engloban este tipo, este otro tipo de enfermedad? Bueno, a lo mejor sí que clarifica y sirve, por ejemplo, dar algunos datos en cuanto a volumen de personas con problemas de salud mental atendidas en el año 2020 en la entidad. Hablamos de 820 y pico, ¿vale? Sí que es cierto que el grueso, podemos decir, que es lo que englobamos en trastorno mental grave, que son las esquizofrenias y otros trastornos psicóticos, va seguido de los trastornos del estado de ánimo, en el que ahí, bueno, pues podemos incluir desde los trastornos bipolares,
trastornos depresivos mayores. En tercer lugar están trastornos de personalidad, con las diferentes también, ¿no? Variantes o coletillas que pueden tener. Y luego hay, bueno, pues como otro grueso el que se denomina eso, es la patología dual famosa, ¿no? Que ha existido desde siempre, ¿no? Y que al final era la comorbilidad, ¿no? Entre un problema de salud mental y algún otro tipo de adicción. Pero digamos que los grandes bloques podemos decir que son esos. Claro. Entonces, quedamos claro que cuando hablamos de la pérdida de la salud mental, podemos estar hablando de muchas cosas distintas, muy distintas, desde cosas absolutamente difícilmente de identificar a veces por la atención primaria, claro, dependiendo del grado de formación que pueda tener el médico, hasta problemas realmente importantes que pueden saltar a los medios de comunicación y por el mal uso del lenguaje hacer el todo por el uno, ¿no? Por eso a mí me interesaba mucho puntualizar esto. Yo sí tengo datos y sé, por ejemplo, que la agresividad dentro de la enfermedad mental es residual. Residual, y es más, y aquí quiero puntualizar algo que además considero que es importantísimo. Hay estudios y evidencias que demuestran que en realidad son bastante más vulnerables a sufrir los abusos de terceros, de sistema, más que, como decimos, los agresores, ¿no? Y efectivamente ahí pues son una serie de mitos y prejuicios que, como decimos, hay que tratar de combatir, y agradecemos, ¿no? y poder estar hoy aquí y efectivamente compartir este espacio a nosotros nos beneficia, porque, como decimos, llega la gente y todavía es muy importante ese sensibilizar en torno a. Y la forma de sensibilizar, pues para nosotros la mejor es en el contacto directo. Yo siempre lo digo y lo cuento como anécdota, pero es de las mejores. En nuestra entidad hay infinidad de alumnos de diferentes formaciones, de FPs, universitarias, que vienen a hacer prácticas. A lo mejor acuden a la entidad y no era la primera que tenían en mente a la hora de elegirla. Y pueden venir cuando yo les hago la primera acogida, ¿no? O esa primera recepción, pues con unas ideas un poco claras, incluso con incertidumbre, con dudas. Cuando finaliza el periodo de esas prácticas, que además suele ser prolongado, y han estado durante meses trabajando codo a codo, ¿no?, con otros profesionales y compartiendo con las personas usuarias de los recursos, siempre les digo, si os grabase el primer día y pudiese visionároslo hoy, y lo que estáis diciendo hoy, ¿no?, en cuanto a cómo ha sido esa experiencia y cómo han cambiado determinados conceptos o esas ideas preconcebidas, con eso me sirve. Claro, ahí, si seguimos con ejemplos, ¿no? A la enfermedad de Josi, no se le consideraría en principio enfermo mental. Es más, yo que me he dedicado profesionalmente a la alimentación y a la nutrición, veíamos la anorexia nerviosa, la bulimia y demás como enfermedades de la imagen, de la personalidad en la imagen, no como problemas primariamente alimentarios, ¿no? Y esta es una enfermedad que, en cierta manera, hoy en día tiene un cierto pedigrí, tiene un cierto estigma social, por una parte por los mayores mal visto, por los padres, digamos, asustadísimos, pero por parte de muchos enfermos, estupendamente, porque se ven reflejados en los modelos sociales, los estereotipos, ¿no? Claro. Sin embargo, en el lado contrario tenemos otras enfermedades que están totalmente estigmatizados en el ese. Por eso hemos visto a lo largo de la historia cómo la interpretación de las enfermedades mentales se hacía de muchas formas totalmente distintas. Es más, había enfermedades mentales consideradas antiguamente como personas elegidas por los dioses, a operarles, hacerles trepanaciones para sacarles la piedra de la locura, hasta hoy en día que tenemos pues, la utilización de recursos que fueron denostados en algún momento y se pueden utilizar ahora. Pero yo creo que es muy importante que tú, que tienes, según me has comentado fuera de cámara,
dos aspectos o dos enfermedades mentales distintas, cómo lo percibes tú dentro de tu cuerpo, la integración o cómo te ve el resto de la gente. Si tú a alguien le dices que eres anoréxico, te pueden ver de una manera, y si le dices que tienes un trastorno dual, te pueden ver de otra. Sí, está claro que cada enfermedad es distinta, cada problema de salud mental es distinto. No me gusta usar la palabra enfermedad porque no es realmente, según la RAE, no somos enfermos mentales, sino que estamos diagnosticados de un trastorno mental. Y no hay que olvidar que hay un porcentaje de nosotros que lleva una vida plena e incluso se puede llegar a curar. Pero claro, tú me dices a mí, tú cuando saliste del hospital, yo estuve en hospitales durante 3 años aproximadamente. Cuando sales del hospital y te encuentras con la gente y la gente no sabe, y este tipo de trastornos de la alimentación, la gente es como que cuesta más entenderlo porque parece como que creen que lo hacemos nosotros porque queremos. Cuando es totalmente falso, ¿no? O sea, si yo no como, no es porque yo no quiera comer. Claro. Es porque si como, mi cerebro me está mandando señales de ansiedad, estrés, no sé, cosas así. Claro. Y cada enfermedad es diferente. Y lo del TOC, la gente normalmente habla poco de ello, no se suele saber muy bien lo que significa, ni en qué consiste. Las obsesiones, las compulsiones, te ayudan a tranquilizar la cabeza y a relajarte un poco. Hasta que no es lo mismo, ¿no? Claro. A ver, yo hoy en día no tengo ningún problema. Si alguien viene y me pregunta, ¿tienes algún trastorno o de enfermedad mental? O ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues mira, yo tengo anorexia nerviosa crónica y además tengo un trastorno obsesivo compulsivo. A raíz de tener esa anorexia, según me comentaron mis psiquiatras, desarrollé el trastorno obsesivo compulsivo. Pero cuando salí de estar hospitalizado, yo no podía acercarme a la gente, ni siquiera decir hola. Sí, claro. ¿Me entiendes? Sí, no. Perdóname, pero ¿por qué? ¿Por qué no podías? ¿Por el la gente o por ti? Por las dos cosas. Por el Explica estigma. un poco eso, porque eso sí que es muy importante. Pues a ver, el estigma social ha existido desde siempre. En la Edad Media, cuando alguien tenía algún trastorno mental, Cierto. decían que, pues eso, que era un loco, un peligroso, que se encerraban en manicomios, les hacían de todas las clases de barbaridades. Y después, esa idea de estar la gente en los manicomios, porque creo que fue hasta los años 80 cuando cambió la ley, Proceso de la reforma psiquiátrica. De vernos como a cualquier otra persona que tenemos un trastorno, simplemente, Claro, que sois como cualquier otra persona, igual. y podernos integrarnos en la sociedad como cualquier otra persona. Claro. Por si ayuda. Yo creo que al final, como bien dice Josi, él ha pasado, como todas las personas, por un largo proceso. Y el primero es la propia aceptación del duelo. El duelo ante la pérdida de esa condición de salud y, como bien dice, el propio autoestigma. Sí. Es decir, la percepción y consideración que yo tengo ahora, ¿no? Que le han puesto un nombre o una etiqueta a lo que yo tengo. ¿Qué implica esto? ¿Qué va a pasar? Entonces, yo creo que en mayor o menor medida, en ese proceso, como digo, hay una parte que vive la propia persona, o al menos es lo que así nos transmiten, y que a medida, como decimos, que va haciendo ese duelo y que va madurándolo, va cambiando el concepto. Pero en realidad eso es, se enfrentan al autoestigma y se enfrentan al estigma del otro. Claro, es que es muy importante eso, porque bien es sabido que una persona, cuando le diagnosticas una enfermedad,
tiene que hacer un proceso de aceptación de esa enfermedad, ¿no? Pero eso parece ser que lo empleamos muy bien cuando son enfermedades orgánicas. Cuando estamos hablando de entidades mentales, Claro. no. Y yo creo que lo has explicado tú muy bien, Arantxa. Porque al estigma, al duelo propio, tienes que añadir cómo yo me libero del perjuicio que tiene la sociedad, los que me están, que no me haga volver atrás en mi duelo, ¿no? Es decir, porque tú cuando superas el duelo te afianzas en lo que tienes, pero si desde fuera te están diciendo es que eso no es así, porque es el perjuicio que ellos tienen, a ti te van a generar más ansiedad. Mira, yo te cuento una anécdota de cuando empecé a salir a casa. Yo los fines de semana a veces me daban libre, porque yo estuve ingresado pues, en hospital de día, luego estuve en hospitalización total. Yo lo que hacía cuando llegaba el autobús a casa era meterme al garaje y esperaba a que se hiciera de noche para subir a casa, por miedo a cruzarme con alguien y me preguntase que dónde había estado después de tanto tiempo, qué me pasaba. Entonces ese miedo es lo que el autoestigma, sumado al estigma social, es lo que a nosotros pues, es como una penitencia. O sea, es como, no sé cómo decirte, es como querer correr una maratón, imagínate, sin apenas tener ningún punto de avituallamiento. No llegas nunca, no llegas. Claro. Y si le sumas a todo eso el estigma familiar, que no lo entienden, la familia, el estigma médico, que también existe, porque yo, por ejemplo, si vas alguna vez, no, que me duele el estómago, no sé qué tal, te miran la historia clínica y ven que has estado ingresado en psiquiatría, pues directamente te derivan a un psiquiatra, sin hacerte ningún tipo de prueba. Sí, sí. Entonces yo no sé cómo exactamente la realidad cuál es, pero mi realidad ha sido esa. No, tu realidad es la realidad. Tu realidad es la realidad. Mi realidad es la realidad también. Pero lo que no podemos hacer, o lo que intentamos hacer con estas charlas, es que tu realidad y la mía sea la misma. Claro. ¿Vale? Entonces lo que queremos es, por eso queremos que nos contéis. Y desde luego Claro. yo creo que vamos por el buen camino, porque Claro. como bien cuentas, Josi, esos fueron tus inicios, ¿no? Y como decimos, ese tratar de esconderte, ese evitar, ¿no? Relacionarme con gente, pues acompañado de sentimientos de cierta vergüenza, Sí, de baja autoestima. Claro. Baja autoestima, De miedo incluso a que- miedo a que a se rían de enfrentar ti. esas situaciones. Sí. Efectivamente, fue duro y es unas experiencias vividas, ¿no? Pero sirva de muestra de esta realidad y de ese avance donde estamos hoy. Como representante y miembro del comité en primera persona de Ascasam. Bueno, tu participación en la última campaña con el Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, con una campaña que se denomina Abre tus ojos, y ha sido, bueno, pues con el reparto de una serie de folletos en torno a diferentes trastornos o, como decimos, ¿no? Problemas de salud mental, en la que, bueno, pues tú prestaste tu imagen. Y eres imagen, ¿no? Y ahí se dan ciertas pautas y recomendaciones, bueno, pues Mira, en cuanto a... De hecho, un farmacéutico que vive en mi pueblo, cuando me vio aparecer en la portada del folleto, me llamó para preguntarme si quería que yo eso lo escondiese y que no se lo enseñase a la gente. Claro. Fíjate, ¿eh? Entonces yo le dije, si lo he hecho es por algo. Quiero que la gente conozca los trastornos de salud mental, que se hable más de ellos. Cuanto más visibilidad tengamos y la gente lo tenga más claro, que no somos gente peligrosa, que no somos maleantes, que se nos trate como cualquier otra persona. Claro. Sin más. ¿Ves? Es lo que decíamos antes, ¿no? Tu realidad y la del farmacéutico. Era distinta. Claro. El farmacéutico, en su afán de lo que tú decías, sobreprotegerte porque te conocía, te estaba haciendo mucho daño. Pero si no llega a hacer esa llamada, pero por el contrario,
contrasta Efectivamente. contigo la información, te lo consulta, te pide incluso permiso, aunque lógicamente, como tú bien dices, la respuesta estaba fue, ahí. si yo he prestado mi imagen, es a sabiendas de, y como decimos, de forma voluntaria. Pero bueno, yo ahí chapó por el farmacéutico, que creo que hizo lo que tenía que hacer. Sí, 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 sí. Y desde luego también pues por tu respuesta, ¿no? Entonces... Sí, pero me refiero que yo me refería como él ve el problema, o sea, mi trastorno mental como algo que no se debe enseñar. Claro. Por eso, Claro, mira, por fíjate, eso hablábamos, Yo de, me por eso refiero a hablábamos, eso. claro, de las dos realidades distintas, Sí, ¿no? por eso. Y yo creo que hay otra tercera realidad que sí me gustaría que nos comentarais, es la familia. Porque tú lo vives como enfermo, tienes que tu proceso de duelo, pero tu familia, ¿cómo lo vive? Tiene también su proceso de duelo y además los dos estáis inmersos en una sociedad que posiblemente no entienda nada de lo que estamos hablando. ¿Cómo lo viven las familias, Arantxa? Pues lo has definido perfectamente, ¿no? Y hemos hablado de duelos, que cada parte ha de hacer el suyo, el enfermo su proceso, la familia su proceso. Sí, empezaste por ahí. Requiere de una adaptación a esta nueva situación en la cual no estamos en una situación de equilibrio. Hay algo que se ha tambaleado y que lógicamente es un sistema que está afectando y que va a afectar al resto. Con lo cual, como decimos, cada parte va a tener que hacer su trabajo, va a tener que buscar sus medios y sus herramientas para. Pero es que además, como decíamos, las necesidades de cada una de ellas van a ser diferentes y además puede que incluso no comunes y no confluyan, porque no se den al mismo tiempo, porque uno avance más que el otro. En los problemas de salud mental nos encontramos con otro gran hándicap y, como decimos, es que muchas veces la adquisición de la conciencia de lo que me ocurre, el problema que tengo, en este caso, ¿no?, en la persona con el problema de salud mental, a veces interfiere porque, como decimos, no es de la noche a la mañana. No. Y requiere, como decimos, de tiempo, de mucho apoyo por parte, eso es, ¿no?, de profesionales y de especialistas, y esa muchas veces es la batalla también con la que se encuentran y tienen que lidiar las familias en su día a día, ¿no? Que es que a mí no me ocurre nada. Si el problema quien le tiene es mi entorno o son los demás, que lo que quieren es, pues no sé por qué razón, eso no, incordiarme, engorrar... No, pero fíjate, permitidme que intervenga un segundo, porque vosotros tres, de alguna forma, conocéis el problema muy de cerca, los tres, tenéis muchos conocimientos, sabéis muchas cosas, pero yo no sé nada. Es decir, y como yo, casi el 100% de la gente que nos está viendo. Entonces, vamos a ser positivos. Vosotros conocéis el problema, sois capaces de ir a la raíz, identificáis muy bien las cosas y tal, pero ¿no creéis que debemos dar pautas a la gente, abrirnos a la sociedad, contar, por ejemplo, lo que estás haciendo tú tiene un mérito extraordinario, ¿no? Por eso lo hacemos, prestando su imagen, claro, y tal, y nosotros hablando de todas estas cosas y tal. ¿Qué creéis los tres? Porque, digamos, sois parte del sistema y tenéis respuestas. ¿Qué creéis que la sociedad y los medios debemos de hacer para que se comprenda muy bien, cuál es el problema y desde la comprensión del problema se os puede ayudar? Mira, Arantxa, voy a ir yo para que luego me corrijan, sí. porque lo mismo al revés luego no es así. No, Pero yo creo sí. que hay una cosa muy importante, y es que cuando hay un suceso del tipo que sea, no se dice fulanito o el sujeto tal hizo tal cosa y es diabético, o es cojo, pero sí se dice cuando esa persona ha tenido un diagnóstico de enfermedad mental o de trastorno mental, se pone. De hecho, es uno de los mayores perjuicios que tenemos nosotros. Bien,
Me acuerdo de, por ejemplo, perdona, ¿eh? No, no, no. Me Os voy a dar pie a esta. Vosotros, perdona, para matizar, para que la gente entienda a mí, ¿es un perjuicio que tenéis vosotros o que percibís de la gente? Es que no es lo mismo, es decir, no es lo mismo el perjuicio que tú puedas tener con respecto a lo que tienes y lo que digan y lo que no digan, o lo que la gente dice, que es diferente. Son los dos. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, tú imagínate, hace... Pero tú ya no pasas de esas cosas a estas alturas. No. Es decir, estás diagnosticado, estás bien, Pero tienes estoy, un tratamiento. a ver, yo estoy estable. Yo Estable. sigo con mi terapia con mi psiquiatra, con la que llevo desde que empecé hace ya 10 años o así, Sí. y estoy muy contento y me estás bien, permite, claro. me permite Perfectamente. incluso participar de mi tratamiento, cosa Claro. que antes no, Sí. no se permitía. A ti te daban esto, tómate esto, y si te venía bien, bien, y si no, pues ya veremos qué hacemos. Y el efecto secundario te lo trato con más pastillas Eso y es. luego con otra. Por eso es importante los centros de rehabilitación. Claro. Y luego, lo que me habías preguntado... Ibas a poner el ejemplo de lo de Ah, sí, cuando lo de- etiqueta, ¿no? cuando Con sí. un Etiqueta. suceso o un hecho Sí, sí, y se sí. le pone Siempre la coletilla, ¿no? suele pasar casi siempre, pero a ver, no en todos los medios. Sí. Pero los medios son muy poco rigurosos y buscan más esa morbosidad para que la gente lo mire. No sé cómo explicar algo así. Sí, sí, lo estás En explicando bien. Cuando ocurrieron los atentados de París, en la sala Bataclan, Sí. lo primero que dijeron los medios de comunicación, hablaron de una situación de psicosis y de esquizofrenia. Sí. Al cabo de un tiempo que tal y tal, se supo que no Que no tenía nada que ver con eso. Pero la gente lo está viendo en su casa, se queda con ello. Dices, ostras, y si cada vez que hay una muerte, por ejemplo, lo primero que se habla, que dicen, ha sido esta persona que tiene esquizofrenia, o que tiene unas paranoias, o que tiene yo qué sé lo que tenga, Sí. pues la gente en casa lo asocia al peligro. Claro. Por eso es importante hacer campañas, visibilizarlo, como han hecho con la película de Campeones. Sí. Porque yo me acuerdo que hace 50 años, bueno, yo no me acuerdo porque yo no llego a 50 años, Sí, pero vamos, Yo sí. yo por ejemplo, Y menos. Sí, yo por ejemplo sí que recuerdo que vecinos tenían igual familiares con síndrome de Down y para ellos no se atrevían a salir a la Sacar calle con ellos. Ujú. Y hoy en día el síndrome de Down está visto como una pues, Una discapacidad, Sí, ¿no? algo una discapacidad más normal, más habitual, que no te genera algo raro. Fíjate, Hablábamos de algo importante y que yo creo que aquí es donde hay que hacer hincapié, ¿no? Y es la importancia de prevenir antes que lamentar o antes que ser necesario curar. En salud mental es importante prevenir la aparición de esos síntomas o esos trastornos, porque además no le damos la importancia que tiene, pero bueno, la propia definición de la salud, ¿no?, de la OMS es el estado completo de bienestar a nivel físico, psíquico y no solo la ausencia de. Yo creo que al final en salud mental, como digo, es algo que no vende, ¿vale? Y hasta que no nos toca de cerca o lo vivimos en nuestras propias carnes o en la de un ser querido o un allegado, ni nos molestamos en saber que existe Ascasam y a lo mejor efectivamente no he pasado por uno de sus centros, la sede y he leído salud mental, pero como que rápido se va de mi imaginario, no cala. Sin embargo, cuando necesito esa ayuda o necesito alguien que trate de darme un poco luz, es cuando nos movilizamos y es cuando nos interesamos. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que la especialidad de salud mental seguimos siendo un poco la ovejita negra del rebaño, ¿no? Y por ahí un poco esas reivindicaciones en cuanto a la necesidad de dotar de más recursos. Y bueno, pues en situaciones como la actual, ¿no?, que vivimos de la pandemia, pues que ya llevamos un año con ella, ¿no?, y donde la fatiga ya a todos nos ha ido haciendo todos. mella. Sí, Yo sí. creo que todos en mayor o menor grado sí. también, ¿no?, hemos experimentado
bueno, pues situaciones complejas y las hemos tenido que enfrentar, pero es que están también emergiendo y aflorando infinidad de trastornos del tipo ansioso, del tipo depresivo. Bueno, pues como decimos, influido por tantos factores como puede ser la pérdida de un ser querido fruto del coronavirus, la pérdida de un trabajo y lo que a nivel económico para mí o para mi familia puede suponer. Y tiene que servirnos de muestra, ¿no?, de la necesidad de invertir en... España es uno de los países en los que en cuanto a ratios de profesionales psicología, por ejemplo, ¿no?, con densidad de población estamos más a la cola. De Europa. Que lo que éramos los terceros hace 2 años. Ya, por la cola. Fijaros una cosa, la atención primaria, que es el primer punto. Es decir, Sí. ¿cómo está en este momento, Luis Alfonso? ¿Cómo hay esa sensibilización entre los profesionales? Pues están saturados. Están saturadas. No refiero del momento presente. No, y me estoy refiriendo al momento que sea, y en salud mental están saturados porque hay muy poquitas unidades de atención, muy poquitas. El desastre, digamos, es grande cuando se está reivindicando desde la propia profesión psiquiátrica el que se reconozcan especialidades como la psiquiatría infantil. Es decir, que estamos muy en mantillas de muchas cosas. Sí, de hecho ahora hace poco, no hace mucho, han puesto también ahí Maldecilla en la UCA para chavales. Sí, pero sin el reconocimiento profesional de una especialización. Es decir, que los propios profesionales atienden a niños, siempre se ha atendido. Los psiquiatras han atendido a los niños y a los adultos, pero se reivindicaba un profesional específico, lo mismo que enfermería de psiquiatría infantil y demás. No, que te quiero decir, ibas a cómo está, sí, pues está fatal. Pero no tanto para que tú yo voy a mi médico, ¿no? Y entonces, si puedo, ¿no sería bueno que nuestro médico tuviese tiempo suficiente para poder hablar contigo, para ver si tienes una patología exógena que como ha venido se va, o es algo endógeno que hay que tratar más o que hay que derivarle? ¿El médico hoy en día está en condiciones de hacer eso? Da lo mismo, Ramón. El médico ahora mismo, cuando la OMS está recomendando que los médicos tengan 10 minutos, que a mí me parece muy poco. Pues yo cuando he ejercido en mi consulta privada, no bajaba de media hora de entrevista con nadie. Me decían, tú pierdes dinero, y digo, ya, pero es que si no le puedo ayudar a la gente. Con 2 minutos que tienen, y ahora por teléfono, ¿cómo un médico de cabecera puede entender a un paciente o a un familiar de un paciente que llama angustiado de que está pasando algo, digamos, raro en su hábitat? Pues si ya antes había poco ratio, ahora no sé lo que va a ser de nosotros en esta cuarta ola, que van a empezar a aflorar, y ya están aflorando una cantidad de trastornos mentales. Y yo creo que tú te puedes considerar de los afortunados. Yo sí, porque yo sí que siempre que voy suelo tener unas citas cada 3 semanas o cada mes o así. Me atiende mi psiquiatra el tiempo necesario y estoy muy contento con ella. Pero conocemos y sabemos de infinidad de compañeros y compañeras en los que incluso esas consultas de psiquiatría siguen siendo telefónicas. Y lo que estamos hablando, si ya de por sí la frecuencia, debe ser complicado para un médico. La frecuencia y duración antes era de unos 3 meses, y como decimos, hace 3 meses que no nos vemos. Tengo tantas cosas o tantas situaciones que relatarle que muchas veces por esa ausencia de tiempo se reducen a meros prescriptores de tratamientos farmacológicos y en función de lo que me dices reajusto, subo, bajo y a ver si así solventamos. Pero claro, que yo insisto, creo que la farmacología es una parte, y es una parte importante, pero hay otras a las que ahora mismo no estamos llegando. Claro. Mira, siguiendo un poco por lo que en principio hemos empezado en esta parte de la conversación,
¿qué otra cosa creo yo que es importante que la sociedad deseche? El lenguaje. Y hay dos ejemplos totalmente distintos. Hoy en día, si yo quiero insultar a alguien, le puedo llamar loco, tranquilamente, es algo despectivo, es algo que he hecho. Pero si quiero ser lastimero, digo que estoy depre. Cuando lo mismo estoy triste. Y la depresión y la tristeza son cosas distintas, muy distintas. Pero hoy nadie... Estar triste no vende, estar depre sí. ¿No os parece que...? Sí, sí, te entiendo, sí. Hombre, la depresión, bueno, yo por lo menos la considero tristeza, pero muy a lo largo, durante mucho tiempo. Eso es lo que te puede provocar la Y con depresión, un grado más profundo. Entonces, que está, sí, bueno. Tú hoy en día dices que te han diagnosticado un cáncer y la gente se echa las manos a la cabeza y dice, uff, pobre, a ver si le puedo ayudar, a ver si... No quiero yo estar en contra de ninguna asociación contra el cáncer, de hecho yo también lo he vivido en primera persona y... No, es que las cosas son como son. Pero cuando hablas de un problema de salud mental, ay amigo, ahí te las apañes. Yo me alejo por si acaso me contagias. Ya antes, ahora con lo del COVID y la gente no se sube en ascensor unos con otros, o vas por la calle y en la misma acera se te apartan. A mí eso ya me pasaba. Ya me pasaba antes, te quiero decir, ya muchos compañeros. Pero tú no llevas ninguna etiqueta, ¿qué sabe la gente lo que tú tienes? Sí. Yo te veo que eres un tío normal. Pero cuando yo empiezo a hablar de mi trastorno, la gente empieza a comentar, se empieza a saber, yo voy a un centro de salud, acudo a un centro de rehabilitación psicosocial, ¿entiendes? La gente al no tener la información... En un pueblo como puede ser Colindres, en el que, bueno, pues claro. Eso es, hablamos de 8.000 y Te pico voy- habitantes, pero- todo el mundo se perdonadme un conoce. segundo, os voy a contar una experiencia personal, vivida en primera persona. Has hablado antes de la gente con síndrome de Down. Hace más de 30 años han montado unos talleres ocupacionales en San Román de la Niñas, en unas naves. Entonces, pues hacían cosas raras. Yo trabajaba en Estándar Eléctrica y fue la primera empresa de Cantabria que se ocupó de esos temas y yo era el responsable de la subcontratación técnica, es decir, de darles el know-how suficiente, de moverme, tenía una gente. Yo cuando empecé a hacer ese trabajo, había otra gente que iba conmigo, pero yo de vez en cuando iba y tal, pues empecé a concienciarme y empezamos a sacar un gran partido de ello, porque después otras firmas se fueron y después hay más sitios que aquí en Torrelavega, Mica, el otro, pero el primero que fue en Cantabria fue Ampros y fue con nosotros. Y yo participé en aquel primer proyecto. Y para mí, la percepción y permitirme que emplee la palabra con toda crudeza, la gente con síndrome de Down, mongólicos, toda esta gente que se llamaba así, que era muy peyorativo, empezamos a trabajar con ellos, a cogerles cariño, a ver que eran capaces de aprender tareas y hacerlas bien y tal, pues aquello fue un gran impulso y yo cambié. Dar valor a las capacidades. ¿Por qué no podemos hacer algo parecido con esto otro? Claro, es que ese es el esfuerzo que está haciendo José. Ese mismo que has puesto tú. Ahora mismo, a nivel de la enfermedad mental, estamos todavía llamándolos mongólicos por el aspecto, por el estigma, y no consideramos un síndrome de Down con unas capacidades, y además muy diferentes. Estupendas, ¿eh? Además es que cuando aprendí a hacer una tarea... Que no todos son iguales, que no todos tienen las mismas capacidades. Claro. Y en ese punto de hace 30 años... es donde podríamos englobar ahora. Es donde estamos nosotros todavía. Pues efectivamente, fijaros si nos queda camino por recorrer y trabajo por hacer. Por ello queremos tener mayor visibilidad. Y lo vais a tener. La misión de Ascasam, que es demandar, ¿no?, y luchar por los derechos de las personas con problemas de salud mental y sus familias, y que ello dé lugar a una mejora en su calidad de vida. Pues como decimos, ¿no?, 31 años después de que surge en los años 90, sigue siendo igual de necesaria, igual de valiosa
y como decimos, bueno, pues es en lo que... Pero claro, hay que dar nosotros visibilidad al estamos. problema. Mira, nosotros aquí, en este plató, hace 3 años, nosotros conocimos en los centros de mayores, yo soy el secretario del Consejo de Mayores de Torrelavega y presido una asociación, y vi que había una chica en nuestra asociación ciega y que todo el mundo la quería ayudar, pero en vez de ayudarla, la perjudicaba, porque uno la agarraba de un brazo, el otro la sentaba, el otro Sí. la movía, tal. Montamos un taller y en este plató lo estrenamos, que se llama Conociendo el mundo a la discapacidad visual. Entonces, la ONCE tiene establecidas unas pautas, se dieron esas pautas, se han ido por los centros de mayores, por centros de licas, por colegios y demás. Y realmente ha sido una labor de concienciación importante. Por ejemplo, nadie sabe que cuando te encuentras con un ciego por la calle no le tienes que agarrar, tienes que decir si necesita ayuda para que él se agarre a ti. Una serie de pautas que hemos dado por colegios y demás. Bueno, pues ese programa de Conociendo el mundo de la discapacidad, vamos a seguir con ello, y una de las discapacidades que tenemos que dar a conocer es esta, porque realmente es un problema. Y entonces, lo que tú estás haciendo, yo sí, pues yo creo que merece la pena ser atendido, y tú en primera persona puedes dar pautas, Luis Alfonso, Arantxa, la gente que conocéis de este problema, tenéis que ayudarnos a los medios a divulgarle, a hacerle presente en los colegios, en cantidad de cosas. Y eso es una labor a la que tenemos que ir un poco todos. Yo creo que me habéis dejado un poco, además habláis los dos con mucha fuerza, con mucha vehemencia, porque a él ya le había oído más veces y siempre dice lo mismo. Y es raro que hoy no haya hablado de la prevención. No, estamos hablando sí, de la también, prevención, también. pero de aquí en adelante. Sí. La prevención hacia atrás ya no la podemos hacer. Ya. De aquí en adelante hay que quitarse estigmas, hay que utilizar Claro. bien el vocabulario, hay que conocer la enfermedad mental, hay que conocer los recursos que está poniendo Ascasán en Cantabria para esta parte de la población que tiene estos problemas. Y a mí me preocupaba no solamente el enfermo, sino la familia, porque Sí, muchas la veces familia. nos centramos en el enfermo y olvidamos la familia, pero como tú decías, yo vuelvo acá y me has dejado realmente impactado cuando has contado que te ibas, Y te te metías escondías, en el sí. garaje hasta... A que no te viese nadie. Sí. Claro. Esa es Pues su son realidad, pasos, y como decimos, pues pero eso es su hay que realidad. contarlo. La de Pepe, su realidad será Claro. totalmente diferente, pero probablemente en esos comienzos igual de traumática e igual de dura. Claro. Entonces, como decimos, yo creo que muchas veces eso es, ¿no? Pues esto tiene... Llega esto, las experiencias personales, lo humano, ¿no? Claro. Y bueno, pues nosotros agradecidísimos de que nos hayáis invitado. Agradecidos estaremos si nos dices dos cosas. Sí. Primero, ¿qué recursos ponéis desde Ascasán para todo el ámbito de la atención en la salud mental? Y segundo, si alguien tiene un problema, si alguien es recientemente diagnosticado, ¿cómo se puede acercar a vosotros? Ujú. Bueno, la puerta de entrada es el Servicio de Orientación y Atención Social. Contamos con 3 en Cantabria, Colindres, Santander y Reynosa. La persona contactando, como decimos, en el teléfono 942 36 41 15, pregunta por una de las trabajadoras sociales de la entidad. Yo soy una de las responsables de uno de los servicios, pero tengo también más compañeras. Damos una primera cita para una entrevista, bueno, pues porque lógicamente, como bien decías, ¿no? Al igual que tú considerabas que en tu consulta el paciente requería nosotros partimos de la premisa de que ese primer contacto y valoración de la situación o demanda que plantea tiene que ser in situ, con el tiempo debido, donde la persona se pueda mostrar, y a partir de ahí valoramos desde qué recurso, desde qué programa, desde qué servicio se le puede apoyar. Este es un servicio totalmente gratuito porque está incluido en un programa mayor que se financia con cargo a los programas de interés social de IRPF, del ICAS, Gobierno de Cantabria. ¿Vale? Muy bien. Y es, como digo, la puerta de entrada tanto para la persona con problemas de salud mental como para la familia. Y ahí es donde vamos a ver un poco cuáles son sus necesidades
y a establecer un poco pues ese plan de trabajo o ese proyecto de intervención. Pero es importante que también en los, por ejemplo, en Valdecilla, a mí nadie me dijo que existía un centro así en mi pueblo. Me enteré a los 6 meses de estar fuera de que tenía esa posibilidad y tenía ese derecho por mi discapacidad, la dependencia y mi incapacidad laboral. O sea que todavía hay que echar, Bueno, Sí, hay que echar Digamos, folletos por todos los lados. hay que Y echar cuando anclas, cuando alguien hay que echar sienta anclas algo, a otros sitios. O sea, que el Servicio Cántabro de Salud no informa de que... a ver, A ver, los recursos de atención fue mi caso. que Yo no Josi sé. habla, sí que es cierto que dependen de servicios sociales, Del ICAS. pero son del ICAS. Y el eso ICAS es. no... Pero desde luego al final, como Josi, yo siempre les ascribo un poco a la categoría de sociosanitario, porque están a caballo Sí. entre ambos sistemas. Sí. Entonces, sí que he de decir que con las unidades de salud mental, incluso eso es, ¿no? Unidades de hospitalización, tenemos una muy buena relación, la coordinación es estrecha, pero a veces sí que es cierto que nos seguimos encontrando un poco con las resistencias del propio profesional, ¿no? Nosotros abogamos por un modelo bio, psico y social. A veces nos encontramos con profesionales que nos quedamos meramente en lo biologicista y a veces cuesta, ¿no?, el entender que existen esos recursos que en el día a día podemos o pueden apoyar a la persona. Es otro trabajo que tenemos que seguir haciendo. Bien. Y es muy importante porque, vamos, yo ahora mismo me ha venido a la mente los teléfonos que hay para atender en caso de maltrato a la mujer, que es directo, en caso de que una persona tenga ideas de suicidio. Hace falta porque tú, a ver, a mí me ha ocurrido alguna vez que me he sentido tan mal que he pensado que no merecía la pena seguir. Y si no te encuentras con una luz, algo que te diga, mira, a ti te pasa esto, ven conmigo, te puedo ayudar, prueba. Claro, si no lo sabes, si no La información Claro, es un recurso es valiosísimo muy en sí importante. misma, Si ¿no? no lo sabes, Totalmente no sabes de a dónde acuerdo, la llamar. información es muy importante. Es vital. Cuando te cortas un dedo o te cortas una mano en el trabajo o lo que sea, vas a la mutua, pero cuando tienes, yo qué sé, un problema de depresión, la gente te ve por la calle que vas decaído y tal y cual, pero bueno, ya se recuperará, no sé qué. No, hay que acudir. Para eso están Pues, ¿por qué no lanzas un mensaje en toda regla, un mensaje potente, yo sí, en primera persona? Pues mira, yo he hecho esto y esto y esto y os recomiendo que hagáis, es decir, porque tú eres un superviviente, por lo que veo tienes una capacidad de resiliencia tremenda, porque has estado en el pozo y has salido y ahora estás prestando tu imagen y estás lanzando desde aquí un mensaje. ¿Qué dirías a la gente que está en tu situación? La gente que está en mi situación con algún trastorno mental, lo primero que tiene que hacer es ir a su médico de cabecera, comunicarle cómo se siente y decirle que le recomiende o que le derive, si lo considera, algún centro o donde le puedan atender. Vamos, pero que no se canse de pelear, que busque ayuda. No, si es que tendría que haber y que tire para adelante. tendría que haber folletos en todos los sitios, para gente con problemas de salud mental, Sí, como estos. sí. Yo lo he visto en Valdecilla, un folleto de estos, una vez, pero he visto muchos otros. Aquí está el teléfono y eso, Arantxa, que se habló de todo esto, para que Alfonso Sí, lo ponga aquí pues, está. sobre impresiones. Y respecto a lo del lenguaje que hablaste antes, también tenemos le tengo yo ahí un folleto, si queréis luego ponerlo en pantalla, Sí, sí. Que nos llama. sobre el uso del lenguaje, cómo se debería de utilizar y nada. Yo creo que a raíz de esto ha sido una idea de Luis Alfonso, que de alguna forma ha sido retomar lo que él dejó pendiente, pero bueno, os prometo que haremos más programas específicamente, monográficamente dedicados a este tema, para darle la visibilidad que tiene que tener. Ahí vamos a iniciar una serie de programas
en colaboración con el ICAS para dar a conocer el mundo de la discapacidad, porque hay discapacidades que no se conocen, que tal, que están estigmatizadas y tal, para que hablemos en primera persona de ello y que gente que está viviendo el problema, como tú, como fue Marta en su día con el de los ciegos, como tal, que le dé, pues eso, visibilidad y que diga que aquí estamos y que hay que salir de ello y que tal, porque incluso, fíjate, habla un médico que le van a ver profesionales, le van a ver otros médicos y está hablando del tema, ¿no? Pues bueno, Sí, pues a lo mejor quieren que pero mira, ocuparse. Ramón, el que hable el médico yo no Sí. cuento. Sí, sí, cuenta Cuando mucho. yo planteo a la concejala que me dijo si quería ser el coordinador del aula de salud, el proyecto es darle voz no a los médicos, sino a los enfermos y sus Claro, familiares, claro. que nos cuenten qué necesitan. Claro, pero si fíjate, el médico tiene que ser el primer convencido. Es Sí, decir, pero- es la puerta que se abre. Pero si la sociedad Ah, pues claro. no asume que tiene enfermos, Pero la sociedad No tiene que puede ser no todos va a poner nosotros, recursos. los que digamos a la sociedad, ahí está. Yo cuando te digo la experiencia de Ampros, yo llegué allí porque mi director me dijo que tenía que ocuparme de aquel tema, ¿no? Y había para mí temas mucho más atractivos. Me dijo, a mí este hombre consideró en aquel momento que era muy importante y utilizamos muchos recursos y tal, y pues, mira todo lo que hay en Cantabria hoy y en el mundo, y fuimos realmente pioneros, esta empresa y este equipo de trabajo que hicimos para ayudar a la gente de Ampros. Yo recuerdo el gran trabajo que se hizo allí con Hilario Castrasana, con Francisco, con esta gente, que realmente, gente que no había hecho nada, que esto no ¿cómo que no? Hacían cosas, ensamblaban cables y hacían cosas como que. Entonces, quiero decir que tenemos que creernos esto, tenemos que ser capaces de creernos esto. Y fíjate, el médico os ha abierto una puerta en el aula de salud porque está convencido. Ahora, vosotros también tenéis que empujar y entre todos, a ver si somos capaces de darle visibilidad y de transmitir esa fuerza que los dos transmitís, porque realmente sois dos personas muy convencidas del tema. Sí, sí, que de aquí a 30 años podamos... No, de 30 años, hombre, no, antes. quédalo antes. No, Esperemos, yo lo digo- esperemos que antes. Yo lo digo por lo que hablábamos antes, de que Sí, de los 30 años. periodos de 30 años. No, yo espero que no. Daros las gracias por vuestra presencia, A vosotros. por vuestra amabilidad y sobre todo por la sinceridad con la que nos has contado y la crudeza, no la crudeza, con la realidad. La realidad ni es cruda ni no es cruda, es la realidad. Bueno, yo formo parte del comité, tanto yo como mis 5 compañeros hacemos este tipo de actividades. Bueno, es la primera vez que venimos a un programa de televisión, pero La sí que- primera vez que nos ha sí tocado que eso vamos- es en un estudio de Claro. grabación, Sí, sí, pero que habíamos muchas hecho pues, cosas. radio, cursos de verano de la Universidad de Cantabria y demás, pero bueno, en formato grabación es la primera para ambos. Y es lo que tú dices. Tú oyes hablar a un médico, y bien, lo lees en un libro y bien, pero cuando oyes hablar a la persona, después de dar esas charlas, te viene gente llorando y te comenta la situación, su situación personal, y ya por eso para mí merece la pena pertenecer al comité. Esta es la parte que nos falta, que los que nos escuchen puedan haberos hecho o pudieran haberos hecho las preguntas que en el aula de salud siempre se hacían. Claro. De todas formas, vamos a recoger, después de emitir estos programas, vamos a habilitar un teléfono para que haya alguna consulta. Al final Luis Alfonso, que es el coordinador del aula, seleccionará las preguntas y trataremos de dar respuestas. Pero en principio os agradecemos muchísimo, como él dice, que hayáis estado, porque hemos empezado a poner cara a un problema que realmente es poco conocido. Todos sabemos que hay gente con problemas psiquiátricos, pero bueno, es algo como que nos suena lejano. Y efectivamente, habéis hablado con toda crudeza de lo estigmatizado que está, porque tú, a mí me ha dejado también muy sorprendido cuando he dicho, no, yo llegaba a casa y me escondía para subir a casa para que no me preguntasen, para que no me viesen y tal. Pues realmente el testimonio que estás dando, estás haciendo un gran servicio al colectivo. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí
os voy a dar la posibilidad de que deis un mensaje, un mensaje a la cámara, un mensaje breve, y ya sabéis que estamos a vuestra disposición y que os ayudaremos en la medida que podamos y en lo que podamos. Muchas gracias, Luis Alfonso, por haber traído a esta gente que realmente merece la pena. Sí. Muchas gracias, Arantxa. A vosotros Y por invitarnos. muchas gracias, Josi, y a seguir peleando. Va a seguir peleando, sí. Y ya sabéis los dos, dirigiros a la cámara para lo que tengáis a bien. Bueno, pues como siempre, y nos gusta, vamos a acabar con un mensaje en positivo. Sí. Como hemos dicho, estamos todos atravesando por una situación, fruto de la pandemia, ya un poco agotadora, que nos va generando cierta fatiga, y hemos hablado de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Como recomendaciones, tratemos de mantenernos activos, tener una estructuración de nuestros tiempos y de nuestras rutinas, unos hábitos de vida y estilos un poco saludables, ejercicio, cuidar la alimentación, evitar caer, bueno, pues fruto de ese desánimo, en conductas nocivas como puede ser pues abusar de determinadas cosas que no nos benefician, pues como fue el tema del aumento del consumo de alcohol en periodos como el confinamiento. Evitar pasar demasiado tiempo también enganchados a las tecnologías, enganchados a las noticias, porque también es cierto que llega un punto en el que eso no nos beneficia. Entonces, permitámonos sentir y disfrutar de cada momento, pero siendo como muy conscientes de que tiene que ser para beneficio nuestro y para ayudar a estar mejor. Pues sí. Yo, sobre todo, recalcarle lo de los medios de comunicación, porque es que realmente es que me enfado muchísimo, ya lo saben mis compañeros, cuando digo algo poco riguroso y prensa amarilla, pero lo que quiero decir es que si alguien está pasando por una situación angustiosa, que lo hable, con quien sea, con el vecino, con el del bar, con el de no sé quién, con el no sé cuánto, aunque sea para quitárselo un poco de encima, quizá encuentre una ayuda y pueda llevar una mejor calidad de vida. Muy bien, señores. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y haber empezado a entender un problema que entre todos tenemos que ayudar a superar. Muchas gracias.